Nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer con Prosuma. Muy buenas noches, amigos televidentes, compañeras, compañeros docentes a nivel nacional. Es un placer estar nuevamente aquí en su programa Acontecer con Prosuma. Y estaremos desarrollando una importante información. Vamos a dar paso a nuestros titulares. Maestros y alumnos exigen se cancele la jornada extendida. Continúa el calvario, docentes exigen jubilarse con vieja ley. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, nombró un equipo técnico para que trabaje en propuesta única con respecto a escuelas normales. Esto y más en Acontecer con Prosuma. Y maestros de lugares recónditos del país exigen sea eliminada la jornada extendida. Los niños ya no aguantan esta pesada jornada. Veamos. Con tal de recibir el pan del saber, alumnos y maestros caminan hasta 2 horas, ya que en la escuela Pablo Pérez de la comunidad de Buenos Aires, Guaymaca, es muy raro ver pasar un carro, mucho menos un autobús del transporte público, por lo remoto de su ubicación, en lo alto de la montaña. Bueno, porque uno llega muy tarde, no le queda tiempo a hacer tareas, cuando uno llega ya está muy oscuro. Uno solo le queda tal vez tiempo de hacer tareas y veces que ni las hace. Que quiten la jornada extendida, porque ya no aguanto el cansancio. Las distancias son tan largas que les impiden en muchas ocasiones hacer sus tareas, ya que cuando llegan a sus casas después de estar todo el día en la escuela, lo único que desean es dormir. En el sentido de que ellos llegan muy tarde a sus hogares, no terminan de hacer sus tareas por llegar tarde, ¿verdad? Y ellos se cansan mucho. Bueno, que se nos quite la jornada extendida, ¿verdad? Porque la mayoría de niños caminan lo mínimo 1:30 para llegar a sus hogares, para llegar al centro educativo, ¿verdad? Entonces esto no nos beneficia, ¿verdad? Se me duermen muy temprano, entonces a veces digo yo, o no comió el niño o se acostó tarde, porque ellos temprano se están durmiendo, ¿verdad? En esta remota localidad solo cuentan con 2 maestros para todo el centro escolar y con todas las dificultades. Los mentores muestran su compromiso con los alumnos que luchan por aprender a leer y a escribir. Les afecta bastante para hacer las tareas, ya que debido a la jornada extendida ellos van llegando a sus casas, a sus centros educativos ya cerca de las 5 de la tarde, ya cuando va a oscurecer. Y normalmente acá es a las 6 de la tarde ya están durmiendo y luego se levantan de mañana y entonces la tarea la hacen como a la carrera y no es igual el rendimiento porque hay cosas de estudio y no lo manejan. Yo entiendo que el gobierno tiene una programación de trabajo en clase y trabajo en casa, pero el trabajo de casa casi tiene el mismo valor que el de la clase y se dificulta porque el de la casa no lo están haciendo, aparte de que los papás también no comprenden o no le pueden ayudar a los niños porque no están capacitados, ellos quizás no sacaron el 6º grado. Los alumnos y maestros de esta escuela hacen un llamado urgente a las autoridades para que se elimine la jornada extendida, ya que los pequeños no rinden al máximo y no tienen tiempo ni de jugar. Lo que está ocasionando esta jornada es únicamente un desgaste físico exagerado y deserción escolar. Maestro trabaja ad honorem con niños y adultos con discapacidad que triunfan internacionalmente en el juego de bochas. Veamos de qué se trata. Alrededor de 40 atletas con discapacidad del municipio de Campamento Olancho triunfan internacionalmente con el juego de bochas en las Olimpiadas Especiales. Las bochas es un deporte de la familia de los juegos de pelota, vinculado estrictamente con los bolos y con un ancestro común en los juegos practicados en el Imperio Romano. Generalmente los torneos se disputan con vestimenta totalmente blanca. Bueno, Olimpiadas Especiales es un programa internacional
que fue fundado por Ulysses Kennedy en los Estados Unidos. Y aquí en Honduras, pues ya específicamente aquí en Campamento nosotros tenemos 13 años de haber fundado su programa aquí y los atletas pues han participado en diferentes competencias. Quiero decirle que Olimpiadas Especiales da entrenamiento deportivo competitivo de competición atlética sobre todo y más que todo los muchachos se les da entrenamiento durante todo el año. El maestro Carlos Amaya trabaja con los jóvenes con el único propósito de ayudarlos a insertarse en la sociedad y no recibe ningún tipo de salario. Su satisfacción es verlos triunfar, aseguró el docente. Henry Ubaldo Montoya se ha destacado en los primeros lugares a nivel nacional, razón por la cual en unos meses estará representando a Honduras en Los Ángeles, California, y hace la siguiente recomendación. Mucho para conseguir su propósito. Para Juan Adalberto Flores, quien trabaja en una gasolinera, además de ser atleta de bochas, su discapacidad no ha sido obstáculo para ser campeón y representar a Honduras en San Juan, Puerto Rico, donde conquistó varias medallas recientemente. Nada más. Desde el más pequeño hasta el más grande sueña con representar a Honduras a nivel internacional, por lo que día a día se esfuerzan por conseguirlo. He participado en Panamá el año pasado y he participado a nivel nacional aquí en Honduras. Por eso me he ganado estas medallas. Las he ganado, las he alcanzado. En el 2012 fuimos a Panamá, a los segundos Juegos Centroamericanos que hicimos en Panamá y pues yo salí elegido y fuimos todos, bastantes personas fueron de aquí y gracias a Dios que todo lo salió bien. Me las he ganado debido a cómo he participado en el programa de las Olimpiadas Especiales, aquí en las Olimpiadas. La discapacidad está en la mente y todos somos capaces de hacer grandes cosas. Y continúan los docentes mostrando su desacuerdo con la nueva ley que les permite pensionarse, no jubilarse, y advierten que es urgente las renuncias a la CAP. Veamos. Maestros de todo el país continúan mostrando su malestar por nueva ley del INPREMA que perjudica su jubilación y también hacen un llamado a todos los maestros a nivel nacional que aún no han renunciado a la cuenta de ahorro previsional, que lejos de ayudarlos, los perjudica. No estoy conforme con estas autoridades porque hacen las cosas sin consultar a la base, que es una grosería, que cómo quieren calidad de educación si nos van a tener trabajando 65 años, que qué podemos rendir allá en tierra adentro donde el maestro camina 6 y 7 horas para llegar al lugar donde trabajamos. Estamos cansados y necesitamos una jubilación justa, pero no una pensión, porque una pensión no nos está beneficiando en nada. Usted ya trabajó, ¿verdad? Yo trabajé en un lugar donde caminaba 8 horas y ya me lo gané. Y es una injusticia de que no nos quieran dar esa jubilación que la teníamos ganada, porque desde el momento que uno empieza a trabajar, le empieza a deducir el INPREMA. Fue algo que lo determinaron aquí en INPREMA las 3 personas que dicen que son los que mandan, que ganan 100,000 lempiras mensuales, y ellos son los que disponen del dinero de nosotros. Yo estoy enferma, necesito jubilarme, pero como no alcancé el espacio de la jubilación, que solo dieron un poquito tiempo para hacerlo, entonces estoy enferma y trabajando. Y además de eso, pues a uno no le consultan, solo disponen. Pues tengo 48 años, lista estoy porque estoy enferma. Tengo problemas en mi cerebro. Pero así como están las leyes, ahorita vine a preguntar y lo que le dan a uno es, mire, se solicita pensión por vejez. Ya no es jubilación, yo no ando buscando por vejez, sino una jubilación por enfermedad. Digna, porque yo ahorré mi dinero y otro se lo comió. No se nos consultó y el dinero es sagrado, le pertenece a cada uno. Y analicé la situación y vi que era necesario hacerlo. Y
Y el presidente Juan Orlando Hernández dijo que nombró a un equipo técnico para que trabaje en la propuesta única con respecto a la transformación de las escuelas normales. Veamos. Directores de las escuelas normales de todo el país y autoridades de la Escuela Nacional de Música y de Bellas Artes sostuvieron esta semana importantes conversaciones sobre quién administrará las escuelas normales. Nos hemos reunido a raíz de la situación que se ha dado por las propuestas surgidas, especialmente de la Universidad Pedagógica Nacional, porque la otra propuesta nosotros la hemos venido trabajando desde el principio de año, que es la propuesta de las escuelas normales, y nos hemos reunido para consensuar la posición que vamos a tener alrededor de esta propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional, y esperamos sacar por unanimidad ese acuerdo al final de la jornada. Estamos discutiendo ahorita porque estamos analizando cómo es que fuimos incluidos en un paquete donde no hemos sido consultados, donde no han ido a levantar diagnósticos, contrario al trabajo que nosotros hemos hecho como escuelas normales, levantar el trabajo de hacer el diagnóstico a través de los comités interdisciplinarios que hemos nombrado para tal fin, que es un personal altamente calificado para haber hecho todos los estudios, todos los diagnósticos. Hemos tenido que invertir tiempo, recursos para poderlo hacer y poderlo presentar ante el Consejo General, ante el Consejo de Educación Superior. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández, desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, manifestó este día que un equipo técnico trabaja para realizar una propuesta única con respecto a las escuelas normales, por lo que no debe de haber ninguna controversia en torno al tema. Manifestó que ya conoció ambas propuestas, la realizada por la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por lo que se conformó un equipo técnico que trabaja en conjuntar ambos planteamientos. No sé por qué hay debate y controversia. Estamos claros que se introducirá una sola propuesta y por mandato constitucional el Consejo de Educación Superior es el que decidirá, agregó el mandatario. Tenemos una convocatoria, compañeras, compañeros docentes, pongamos mucha atención. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras convoca al magisterio del departamento de Francisco Morazán a un plantón en los bajos del Congreso Nacional para exigir las reformas a la ley del INPREMA que actualmente violentan el derecho constitucional de una jubilación digna y asimismo la no reducción al presupuesto en educación. Lugar, ya sabemos que es el Congreso Nacional, el día martes 30 de septiembre, hora 4 p.m. Unidad, organización y lucha hasta la victoria siempre. Aquí firman los colegios COPEN, Colprosuma, Colpedagogos, Prigma, Coprum, Simpro. Así que todos están cordialmente invitados para el día martes 30 a los bajos del Congreso Nacional. A continuación, compañeras, compañeros, amigos televidentes, tenemos al presidente del Colprosuma, el compañero Elías Muñoz Varela, con un importante mensaje para todos los docentes. Bien, buenas noches a todo el magisterio, gracias compañera Sonia, a todo el magisterio a nivel nacional, especialmente al magisterio afiliado al Colprosuma. En esta noche quiero invitar a todo el magisterio del departamento de aquí de Francisco Morazán para que el día martes a partir de las 4 o 5 de la tarde estemos presentes en los bajos del Congreso Nacional de la República. El Colprosuma y la dirigencia de toda la federación hemos venido desde el mes de febrero solicitando al gobierno diálogo, hemos venido solicitándole concertación, que resolvamos la problemática en la mesa del diálogo. Hemos mandado, en el caso del Colprosuma, una carta al presidente en donde le hemos explicado la difícil situación que vive el sistema educativo, la niñez, la juventud y el magisterio. Pero desde el mes de febrero hasta la fecha no hemos encontrado ni en las autoridades educativas ni en el presidente de la República. Por eso, la Federación y el Colprosuma le invita y le convoca a todo el magisterio del departamento de Francisco Morazán, asimismo a los padres de familia, a los alumnos, al pueblo en general, para que el martes a partir de las 4:30, 5 estemos en el
los bajos del Congreso Nacional. ¿Cuál es la petición y el objetivo de este plantón? Primero, el presidente Juan Orlando ha dicho que va a reducir el presupuesto de la Secretaría de Educación en 800 millones de lempiras. Nosotros como colegio vamos a solicitarle a los diputados, al Congreso Nacional de la República, para que cuando el presupuesto llegue a la Cámara Legislativa, los diputados no reduzcan el presupuesto en educación, sino que más bien lo aumenten el presupuesto. Sabemos la crisis que viven los profesores, los alumnos, las aulas sin pupitre, las aulas sin material didáctico, sin computación, sin aulas talleres, sin servicios básicos, sin vigilancia. Si reducen el presupuesto, esto va a ser peor y lamentable. Además, vamos a solicitarle a los diputados para que no reduzcan el presupuesto de salud. Estos dos sectores tan primordiales en la sociedad como es salud y educación, hay un interés de reducirlo, hay un interés para quitar ese presupuesto y pasarlo a las Fuerzas Armadas. Nosotros nos preguntamos, ¿será que cuando tenga un dolor o esté enfermo un niño o una persona va a ir a morder o a buscar medicina en un fusil, en un chaleco, en eso, o cuando quiera ir a la escuela vaya a otra situación? Así que me informan que hay cadena nacional. Vamos a hacer un espacio ahorita y regresamos al finalizar la cadena. Cita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Nuestro país sufrió durante el año 2009 una de las peores crisis políticas de su historia. Nos dejó varios cientos de millones de dólares en pérdidas, pero lo más lamentable, miles de familias divididas y con más pobreza. Esa crisis ocasionó más daño que cualquier huracán o desastre natural. Sin embargo, hoy podemos declarar que hemos superado esa crisis política. Honduras es un país donde se practica la democracia plena y existe completa libertad en la escogencia de sus autoridades. Desde que asumí hace 8 meses, estamos dedicados por entero a recuperar y mantener la paz y la tranquilidad, creando oportunidades con condiciones más justas para todos. Necesitamos que más inversión llegue al país para generar empleos que se traduzcan en mayores ingresos para nuestras familias. Con ese fin, Honduras hizo una reforma a la Constitución para crear una de las mejores plataformas en el mundo para inversión y empleo. Muy innovadora. Me refiero a las zonas de empleo y desarrollo económico, más conocidas como sedes. El modelo sede de Honduras no es otra zona económica más como las 3.500 que existen en el mundo. La nuestra es muy diferente porque es integral. Es una jurisdicción de 4 dimensiones: la legal, económica, administrativa y política. La sede hondureña es una leap zone, que en inglés significa saltar hacia adelante. Y para Honduras, la sede nos permitirá un salto competitivo y de bienestar. También hemos creado el modelo participativo de empresas de gobierno y el sector privado, con capital mixto, es decir, las alianzas público-privadas. Estamos construyendo un corredor logístico interoceánico para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, lo que nos permitirá una movilidad de carga entre ambos océanos en un tiempo menor de 6 horas, aspirando a captar no menos de un 5% de esa demanda. Nuestro territorio es hoy uno de los principales campos de batalla de una guerra que no es nuestra, de una guerra que no iniciamos, cuyas estrategias se deciden fuera de Honduras y que involucra a los países consumidores de droga en el norte y a los productores de droga en el sur. Y esto más, un verdadero monstruo, un pulpo criminal multinacional, sin nacionalidades, ni fronteras, ni escrúpulos,
que se dedica al traslado y comercialización, el consumo de drogas y a estimular la demanda, especialmente en las sociedades más ricas. Honduras prácticamente no produce drogas y prácticamente no las consume. Somos un territorio de paso de la droga. Desgraciadamente nos toca poner el campo de batalla y los muertos. Ponemos los recursos para combatir el tránsito por nuestro territorio, recursos que dejamos de invertir en resolver nuestros problemas y desafíos para lograr el desarrollo. Les reitero, no somos los responsables de esa guerra. Creo que ha llegado el momento de hacer lo que tengamos que hacer, respetando los derechos humanos, de seguir lo que los expertos y nuestro sentido común nos indican, de atacar el problema de raíz, de una vez por todas, de hacerlo todos juntos y en toda la región hoy afectada. Debemos crear una fuerza multinacional capaz de enfrentar con éxito un fenómeno que es transnacional en su organización, en su mercado, sus proyecciones y su financiamiento. Así como lo pidió esta mañana el presidente Obama para enfrentar a los fundamentalistas radicales, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los efectos causados por el terrorismo de los radicales fundamentalistas y el terrorismo de los que promueven el narcotráfico? Hoy se habla de lo que sucede en otras regiones del mundo, con niños, jóvenes, familias desplazadas por la guerra, la violencia, por los extremismos radicales. Situación que como nación también nosotros condenamos, seguro que sí. Sin embargo, ya poco se dice ahora de la situación que viven miles de familias en el Triángulo Norte de Centroamérica. Estos niños merecen ser tratados con dignidad y respeto. Se trata de víctimas inocentes. Estamos hablando de niños inocentes como sus hijos, como sus nietos, como los míos. Son seres humanos vulnerables. Quiero compartir que el día de ayer, gracias a la gentileza del señor secretario general, en compañía de los cancilleres de Guatemala y El Salvador, entregamos a su excelencia, el secretario general de Naciones Unidas, el plan Una Alianza para la Prosperidad, el cual define una ruta de apoyo y oportunidades para que nuestros compatriotas puedan tener el brazo solidario de todos en nuestro territorio, de todos, porque la causa es responsabilidad de todos. Y dentro de esa visión y en el contexto de las negociaciones actuales, demandamos que Honduras y Centroamérica reciban el mismo trato comercial que reciben los países de Asia. Presidente Obama, Congreso y pueblo norteamericano, pueblos del mundo, Honduras está comprometido en resolver el tema migratorio infantil y la lucha contra el narcotráfico, y muchos de ustedes lo saben claramente de nuestra determinación. Pero si no existe un grado razonable de coherencia en las políticas comerciales de nuestros países como socios, ¿cuál es el mensaje real hacia nuestros pueblos de Centroamérica? ¿Qué deben esperar los niños hondureños y sus padres allá en Centroamérica? Muchas veces, señoras y señores, cuando un presidente viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, se prepara para hablar con las palabras más adecuadas, más precisas, a la altura de este importante foro. Pero en lo particular, más allá de las palabras, mi mensaje busca que se entienda que lo más importante es que todos seamos aceptados como ciudadanos del mundo, con los mismos deberes de luchar y defender nuestro territorio, nuestras familias, nuestro planeta, con el derecho de aspirar a una vida mejor, y que la solidaridad de los que más tienen con los que tienen poco es imprescindible. Y creo que si mi mensaje de hoy llega y mueve a algunas voluntades, habrá valido la pena estar acá este día. Honduras avanza, Honduras está cambiando. Un saludo de Honduras para todos ustedes. Muchas gracias. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual.
Bien, pedimos disculpas por la cadena, vamos a continuar. Decíamos que la Federación ha convocado al Magisterio para este plantón bajo el Congreso para exigir a nuestros diputados que no vayan a rebajar el presupuesto en salud y educación. Pero además hay otro tema en el cual vamos a estar ahí, y es que exigir a los diputados y entregar a los mismos una propuesta para que se reforme lo que es la ley del INPREMA. La reforma de la ley del INPREMA del 2011, así como la reforma por adición a la ley del INPREMA que se hizo el año anterior, el decreto 267 del 12 de diciembre, en la cual se violentan los derechos de los profesores respecto a su jubilación. Recordemos que el magisterio, con la ley vieja, se jubilaba con el 90% de su salario. Esta nueva ley, de un solo plumazo, le eliminaron el 10%. Eso indica que el maestro hoy se pensiona con un 80%, hay que trabajar 45 años. Con la ley vieja los compañeros nosotros nos podíamos jubilar con 50 años voluntarios y 60 obligatorios. Entonces esa ley disminuye. Recuerde ese compañero que nosotros antes pagábamos el 7%, hoy el docente paga el 8%. Antes no pagábamos nosotros sobre el 13º salario y el 14º, hoy pagamos el 8% sobre eso. Entonces, el martes, a partir de las 4 o 5 de la tarde, estaremos allí exigiendo para que se reformen la ley del INPREMA, las dos leyes que se aprobaron en 2011 y 2013, en la cual le devuelvan a la totalidad del magisterio los derechos. Recuerde que la edad en la cual nos han violentado el derecho, que es la jubilación, es la edad más crítica, después que nosotros tenemos 65, 70 años, cuando no podemos hacer nada. Ese beneficio, esa jubilación fue eliminada, por eso ese día estaremos. Y el otro punto en el cual estaremos exigiendo es que se doten los centros educativos del material didáctico, de pupitre, de los servicios básicos, de vigilancia, de toda la crisis que hay en el sistema educativo. Estaremos entonces. Finalizo mi participación haciendo un llamado nuevamente a todo el magisterio, a todos los padres de familia. Recuerde que vamos para la no reducción del presupuesto, a los alumnos y el pueblo en general que nos acompañen el martes a partir de las 4 en adelante en los bajos del Congreso Nacional de la República. La Federación les invita, ya leyó la convocatoria a la compañera Sonia, donde vamos todos juntos. O sea que unidos juntos vamos a ir a la victoria. Unifiquémonos, tomémonos de la mano, abracémonos, porque solo juntos podremos defender nuestros derechos que nos fueron quitados y que los veníamos gozando desde la creación del Instituto de Previsión del Magisterio. Así es que buenas noches y continuamos con el desarrollo del programa. Muy bien, escuchamos ya el mensaje del presidente del Colprosuma. A continuación vamos a dar lectura también a otra convocatoria. La Junta Directiva de la Seccional número 1 de Francisco Morazán convoca asamblea informativa a todos sus afiliados en el local que ocupa la seccional en la colonia Luis Landa, cuarta calle, a partir de las 5 p.m. el día viernes 3 de octubre, donde se estará dando información amplia sobre la problemática educativa. Esperamos contar con su presencia. Atentamente, la Junta Directiva Seccional número 1 del Colprosuma. A continuación vamos a dar unos acuerdos de duelo. La Junta Central Ejecutiva y la Seccional número 2 del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma lamenta profundamente que el día domingo 21 de septiembre del año 2014 en la ciudad de San Pedro Sula falleció la señora Guadalupe Rivera. La señora Rivera era madre de las compañeras Fireli y Ángela Maldonado Rivera. Asimismo, nuestras más sentidas muestras de pesar con sus hijos, Claudia, Daisy, Dagoberto Maldonado Rivera y su esposo Erasmo Maldonado, nietas y demás familiares.
Con profunda pena le informamos que el día miércoles 23 de septiembre del año 2014 murió en la ciudad de Tegucigalpa el señor Carlos Díaz Martínez, quien era padre de nuestros queridos compañeros Lucrecia Gabriela Bustillo y Douglas Alfredo Díaz Bustillo. Asimismo, elevamos oraciones para la resignación cristiana a sus familiares. Derecho a una jubilación justa. Los trabajadores de la educación y en general los trabajadores tenemos derecho a una jubilación digna cuando hemos cumplido nuestro ciclo laboral. El derecho a una jubilación implica la obligación de aportar un porcentaje de nuestro salario mensual durante todos los años de nuestra vida laboral activa. Las cotizaciones mensuales que los miles de docentes hemos venido pagando durante años y las aportaciones patronales han ido conformando reservas financieras que van sustentando el pago de los maestros jubilados y de los que tenemos que jubilarnos en el futuro. El INPREMA tiene un patrimonio e inversiones significativas para sustentar esas jubilaciones. Por ejemplo, tiene un patrimonio o capital mayor a los 25.000 millones de lempiras e inversiones en un monto similar. Esa masa de recursos son para cubrir las jubilaciones de los docentes, pero el gobierno ha venido haciendo uso de esas reservas como fuente barata de financiamiento de su creciente déficit fiscal. Lo mismo, o peor, ha ocurrido con el INJUPEN, el Seguro Social y otros organismos de previsión. El artículo 165 de la actual Constitución de la República señala claramente lo siguiente: la ley garantiza a los profesionales en el ejercicio de la docencia su estabilidad en el trabajo, un nivel de vida acorde a su elevada misión y una jubilación justa. Se emitirá el correspondiente estatuto del docente hondureño. Si nuestras autoridades educativas y administrativas respetaran la ley, debería ser suficiente recordar ese artículo y actuar de acuerdo a eso, y no habría mayores problemas. Si en el gobierno de Pepe Lobo hubiéramos tenido buenos diputados, no se habrían aprobado leyes abusivas como las reformas impuestas a la ley del INPREMA. Esas reformas nos hacen pagar más para recibir menos y de remate nos jubilan a una mayor edad. Hay que recordar también que ahora una gran cantidad de docentes trabajamos más y recibimos menos salario con la imposición de la absurda jornada extendida. El magisterio está consciente que aún con esas enormes reservas financieras del INPREMA, se tenía que hacer reformas para ajustar las prestaciones a las condiciones demográficas cambiantes. Por ejemplo, se debía cambiar la edad de jubilación a un poco más de 50 años de edad, pero no colocarla a edades de 65 o 70 años, lo que significaría que prácticamente se pretende jubilarnos de las aulas con todo y el ataúd. Eso no es justo, ni tampoco correcto desde el punto de vista actuarial o técnico. Los denominados directores de especialistas, impuestos por el gobierno con las abusivas reformas a la ley, mienten cuando afirman que para jubilar a los docentes que ya tienen derechos ganados, habría que aumentar las cotizaciones del 8 al 30% mensual. Así como también han mentido con los supuestos grandes beneficios de las CAP. Hoy vuelven a mentir diciendo que en el INPREMA tenía un déficit actuarial de más de 70.000 millones de lempiras y que ellos en apenas 2 años lo han reducido a menos de 20.000 millones. Todos sabemos que eso fue una mentira utilizada por el gobierno de Lobo Hernández como pretexto para asaltar nuestro INPREMA y manejarlo a su antojo. En estos momentos,
Todos los docentes debemos de reanimar la lucha por el rescate integral de nuestro Instituto de Previsión. Los docentes jubilados, los que ya tienen la edad para jubilarse y los que están activos, debemos unirnos y luchar con todo el vigor para tener una jubilación justa. En el contexto nacional, debemos de luchar para impedir que el bajo argumento de universalizar la seguridad social se nos pretenda terminar de robar los recursos del Seguro Social. Debemos de luchar por impedir que en lugar de que se mejoren los beneficios se nos pretenda hacer pagar los daños que ha causado la corrupción. Los docentes debemos luchar para que no se nos siga castigando con los altos precios de la energía eléctrica, los aumentos a los combustibles y tantas otras cargas, mientras no se nos ajusta el salario y el gobierno continúa derrochando los recursos públicos que son del pueblo en general. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Bueno, y en esta oportunidad tenemos el placer de tener aquí con nosotros al doctor en Economía Nelson Ávila. Mucho gusto, doctor, y bienvenido. Mucho gusto, muchísimas gracias. Vamos a entrar, doctor, ya de lleno, porque yo sé que el magisterio está ansioso de escuchar a usted con tanta inquietud que hay, tanta duda sobre este tema relacionado con las reformas o con la nueva ley del INPREMA. Iniciaremos, doctor, en el sentido de que en el Canal 13 usted tuvo un debate con Carlos Savillón y con Roberto Salinas, el actuario de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que también formó parte de la comisión interventora en aquel tiempo en el INPREMA. De todo lo que ellos plantearon, pues se detectaron muchas mentiras. De parte de ellos, podemos afirmar también que el doctor Salinas fue creador de las CAPS, que las CAPS fueron un total fracaso del gobierno porque los docentes contundentemente la rechazaron. Dijeron que no aceptaban ese tipo de que había creado el gobierno. Asimismo, este señor anduvo por todo el país socializando las CAP, queriendo engañar al magisterio, ofreciendo beneficios que las CAP, definitivamente el maestro entendió que no eran reales. Para iniciar, doctor, vamos a preguntarle a usted, ¿cómo explica el milagro que en el INPREMA había un déficit actuarial de 79 mil millones y los 3 directores especialistas de manera sorprendente ahora dicen que tienen 0 déficit actuarial? En finanzas no hay magias. Las magias son hechas por aquellos que sin duda alguna mienten, ¿no es cierto? Así es. Usted ha visto cuando alguno dice, bueno, para que ustedes observen en efecto cómo el famoso mago, cómo hace los trucos. Bueno, en finanzas no hay trucos, sin duda alguna, esto es una ciencia. Solamente le puedo decir que los fundamentos y los supuestos también son parte integrante de una clásica estrategia para tener el poder, y una de las formas es generar miedo. Hay un famoso teórico que se llama Alvin Toffler, dice hay 3 formas de tener poder. El primero es la violencia, a través de la violencia, el terror, se genera terror, y entonces la gente, en vez de reclamar sus derechos, entonces dice, bueno, que sea una parte, me explico. Eso es lamentablemente la actitud que asumen algunos. La segunda, obviamente, es aquellos que tienen el poder económico, creen que tienen derechos sobre todos los demás. Esa también es otra de las formas de tener poder. Ambas son formas temporales y negativas. La única forma es el conocimiento, y precisamente de eso se trata. Creo que la inmensa mayoría de los maestros, a pesar de que no se les ha informado completamente, porque esos famosos estudios actuariales nadie los conoce, solamente ellos. Yo se los pedí
tiene, de conformidad con la ley, tienen que estar precisamente en acceso a todos los maestros. ¿Me explico? Ese es un derecho de información pública en un país relativamente organizado. De forma tal que lo único que yo le puedo decir es que no existe fundamento científico de tal afirmación, de forma tal que para determinar cuál es la situación de las reservas técnicas y matemáticas hay que hacer verdaderamente estudios actuariales, pero estudios actuariales que no estén apasionados por inducciones ideológicas o inducciones políticas. Doctor, en este mismo canal, usted expresó que la ley actual del INPREMA, donde nos restringen, nos violentan nuestros derechos, es ilegal. Ilegítima. Y se está solicitando una amnistía. ¿Nos podría explicar por qué? Bien, la ley del INPREMA es ilegítima e ilegal. Lo voy a decir porque violenta la Constitución de la República y violenta muchos de los articulados, especialmente el artículo 21, el 1.3 y el 26 de la Convención Interamericana, que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es un tratado internacional y está determinado por jurisprudencia y al mismo tiempo por derecho internacional público que los tratados internacionales priman sobre la Constitución. Aquí se violentó 3 o 4 principios. El primer principio es el principio de la progresividad. Se supone que una civilización, una sociedad, lo que ocurre es que sus derechos económicos, sociales y políticos son progresivos, no son regresivos. Con esta nueva ley, más bien les están violentando ese principio elemental. El segundo punto es un principio sacrosanto que ellos mismos dicen defender, que es la propiedad privada. ¿De quién es propiedad del INPREMA? Los recursos del INPREMA, ¿de quién son? De todos los maestros. Correcto. Es como si usted le dijera, el Estado le dijera a Miguel Facusé, bueno, yo le voy a administrar todas sus empresas. ¿Qué le va a decir Miguel Facusé? Esta es propiedad mía, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que pasa es que ustedes, los maestros, se han dejado imponer desde hace infinidad de años, precisamente, yo diría, el uso del abuso. Y en consecuencia ustedes deben exigir también internacionalmente el respeto a esa propiedad que es de ustedes. El Estado solamente tiene que regular y supervisar, pero en ningún momento administrar los recursos de ustedes. Y además se los ha mal administrado. ¿Por qué el INPREMA inclusive ha tenido los impactos financieros que tiene en este momento? Bueno, es corresponsabilidad del gobierno y también de algunos malos dirigentes que ustedes han tenido también en la historia, que no han sido de una u otra forma personas coherentes con el interés de su propio gremio. Y eso en realidad es importante que todos lo sepan. En este contexto es al mismo tiempo importante entender que hay un elemento capital también, y es que la retroactividad de la ley, que fue uno de los elementos que planteamos, no es posible que eso ocurra exactamente en materia de derecho que no sea el derecho penal. Solamente en derecho penal la retroactividad es posible, siempre y cuando, imagínense, beneficia al delincuente. Aquí no hay delincuente, tampoco es derecho penal. En consecuencia, la retroactividad no debe aplicar. Se violentan también derechos adquiridos y también expectativas de derecho. Cuando usted obtiene un derecho adquirido, lo obtiene en 2 formas. El primero, cuando cumple con todas las condiciones. Ustedes, los maestros, han pagado sobre la base de un marco jurídico que les dicen, si ustedes pagan esto, van a tener derecho a tanto, en tanto tiempo. ¿Me explico? Ustedes han cumplido con ese deber, entonces ahora tienen el derecho que le respondan en correspondencia. Y está también la otra, que es la expectativa de derecho, que es aquello mientras no se cumplen algunas condiciones. ¿Qué ocurre? Que todos los maestros, sin excepción, inclusive aquellos que tienen menos de 50 años y que no han cumplido con, si le parece, el periodo al mismo tiempo de servicio, también tienen ese derecho partiendo del principio que durante tantos años ellos estuvieron cotizando sobre la base de un marco jurídico específico. De forma tal que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros también es una entidad que ha violentado al mismo tiempo su propio estamento cuando pretende dictar a la Comisión Nacional de Bancas, al INPREMA, y en consecuencia todos ustedes lo que tienen que hacer sobre su dinero, sobre sus inversiones, sobre todo. A ustedes les han destruido hasta el edificio y no han reclamado. En 1989, al mismo tiempo el gobierno les tomó su instituto, contribuyó a descapitalizarles. Todo
todos los gobiernos han usado recursos del INPREMA y no le han pagado como debe ser, no hay estudios específicos sobre eso. Entonces, y además voy a aprovechar para decir algunos elementos también importantes. Yo siempre les he dicho a algunos que hay diversas formas de protegerse de la inflación y la devaluación, y lamentablemente yo tengo por norma ética jamás decir algo de alguien que no está presente, ¿verdad? Pero como se hizo referencia ahí, que por una dolarización, que no sé si la hicieron y si la hicieron estuvo muy bien, porque yo no sé, o sea, para protegerse de la inflación y la devaluación hay que invertir también en moneda dura y en bienes raíces de fácil realización y alta plusvalía. O sea, eso es elemental. Le voy a decir, porque hay uno de estos señores hizo referencia precisamente de una forma poco, yo diría, profesional. Simplemente le voy a decir, si usted cambia de lempiras a dólares, usted gana en 3 formas. La primera forma, se protege de la inflación, ¿me explico? Sí. Porque la inflación es para la moneda nacional. ¿Cuánto es lo que tenemos de inflación en Honduras? Oficialmente aceptado, 7%. Perfecto, usted ahorra el 7%. Segundo, se protege de la devaluación. Si usted invierte moneda dura, en consecuencia, no va a tener ese impacto. ¿De cuánto fue la devaluación? 4 o 5% el año pasado. Bueno, póngale 4%, 7 más 4 va a 11. Y tercero, esa inversión en dólares normalmente pagan tasas de interés bajas, aproximadamente el 2%. Bueno, en consecuencia, 7 y 4, 11 más 2, 13 puntos. ¿Y cuánto es la tasa de inversión que ustedes reciben de esa exigencia que ustedes le trasladan su dinero a los bancos? El esquema está bien hecho para proteger y beneficiar a una oligarquía financiera en este país, sin duda alguna. Entonces, tomen decisiones de inversión en proyectos como, por ejemplo, ¿por qué no tienen ustedes su propio hospital del magisterio? ¿Por qué no tienen ustedes su propio banco? ¿Por qué no tienen ustedes su compañía de seguro? Porque no quieren que ustedes tengan eso. Con ello capitalizarían más bien al INPREMA y ustedes deben hacer con su dinero lo que tienen que hacer, pero inteligentemente, con gente que sepa finanzas, ¿me explico? De forma tal que sin duda alguna para nosotros esto continúa siendo ilegal, ilegítimo, inconstitucional y violenta los tratados internacionales. Yo solamente le adelanto, no debería existir una ley de INPREMA del Congreso. Lo único que debería regular el Estado para evitar de una u otra forma también algunos abusos que puedan cometerse es que una vez que la administración del INPREMA, solamente dirigida por, obviamente por quienes decidan que son los dueños, entonces todo lo que es las pensiones o jubilaciones, como quieran, ahí hay un problema de una u otra forma que después se puede hablar técnicamente sobre esto y regularlo, pero no les puede en realidad establecer una ley de esa naturaleza por una sencilla razón. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Estado sí está en el INJUPEM y en el INPREMA y por qué no está en el IPM? Sí, también ellos son funcionarios públicos. Funcionarios públicos es de donde se recibe el dinero. Los militares son funcionarios públicos. Los maestros son funcionarios públicos. Los médicos, estoy hablando de los médicos que trabajan en la administración pública, son funcionarios públicos. Y los que no son ni maestros, ni médicos, ni militares y están en el INJUPEM, bueno, también son funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué? Por un tema del poder. Pero lo que ocurre en el INPREMA es correcto, en el INJUPEM, en el IPM es correcto. Ellos son los que tienen que administrar su propio dinero. Entonces, ¿por qué? Porque los maestros han andado divididos, hay algunas dirigencias que no corresponden con la base, hay algunas bases también un poco timoratas, hay otras bases que sí son de una u otra forma proactivas, que contribuyen en efecto a hacer primar el interés de la nación y su propio interés gremial por encima de intereses personales. Y yo creo que eso es parte del problema histórico. Y en aquel momento, precisamente a eso me iba a referir, que en aquel momento este señor que usted estaba mencionando, lo acusaba usted precisamente, que usted había recomendado un cálculo actuarial en dólares, y que esto generó, decía, una pérdida de 700 millones en dólares. Ya lo repetí, que me encantaría que me lo demostrara, porque si en realidad hicieron esa conversión, más bien ganaron, porque él solamente está viendo el porcentaje, dice algo así, dijo él, lamento que no esté, porque a mí me gusta debatir y entonces tener a la gente sin duda alguna al frente. Entonces, él como que lo que planteó fue que en ese momento la devaluación solamente fue de 4%, entonces perdieron, entonces el hombre solamente calcula la tasa de interés promedio menos la tasa de devaluación, hay un diferencial y eso lo multiplica por el monto convertido.
Simple y sencillamente le voy a decir, usted tiene que comenzar, como él tiene un nivel de grado, ¿verdad? Él no tiene, yo entiendo, formaciones de doctorado, y yo no quiero resultar soberbio, pero le hace falta conocimiento financiero, sin duda alguna. Lo único que le puedo decir es que me demuestre, porque le dije que me demuestre, y le voy a demostrar yo que más bien lo contrario y que me va a pedir disculpas en su oportunidad, porque esa es la clásica calumnia y difamación que ocurre en nuestros países, a los cuales hay muchos que están acostumbrados. Yo no soy de esa escuela y en consecuencia me gustaría un debate directo en su oportunidad y para que el señor traiga todo y que de una u otra forma también, ¿quién pagó los estudios actuariales? Ustedes los maestros. ¿Y por qué entonces les ocultan los estudios correspondientes? O sea, es que aquí no hay ética, aquí no hay en lo absoluto más que un interés. El neoliberalismo, de una u otra forma, es completamente xenófobo. El neoliberalismo ideológicamente pretende la centralización y la concentración del capital. Detrás de todo esto le puedo decir, se habla de una ley universal. Yo estoy de acuerdo con una ley universal en el sentido de los derechos. No estoy de acuerdo en el método y le adelanto por qué. Porque yo conozco muy bien lo que ocurrió con las famosas AFPs, asociaciones de fondos de pensión, en un país más organizado que acá, Chile, ¿verdad? Y en Chile lo que ocurrió es, estuvo muy bien el esquema. El problema fueron los actores. Y esos actores le robaron a muchos de las personas que aplicaron a la AFP y ahora los tiene usted en Miami, no los pueden extraditar, e infinidad de gente que participó en contribuir con todo esto ya no los puede extraditar. Entonces, en Honduras, yo mucho me temo que uno de los objetivos es apropiarse los recursos del RAP, del INPREMA, del INJUPEM, para contribuir de otra forma a disminuir su déficit fiscal. Ese es el verdadero objetivo subyacente, usar esos recursos con ese objetivo. Y yo le puedo decir, usted observará dentro de unos meses exactamente cuál es la tendencia, si nosotros estamos mintiendo o no, porque en este caso yo sí participo del hecho de que economista que no entiende la política no es economista, como el político que no entiende la economía tampoco es político, y de eso sobran. Así es. En otra situación, doctor, ¿podría explicarnos las inconsistencias financieras que precisamente este señor planteó, donde hace falsos cálculos de aumentos salariales? Y además habla de un escalonamiento de edades. Sí. Mire, yo solamente le puedo decir lo siguiente. Debieron buscar un mejor ejemplo, o yo no sé si es que ellos creen que en Honduras no se puede sumar, me explico. Argumento falso. Pusieron un esquema en donde aparecía un aumento anual salarial de aproximadamente 9%, ¿no es cierto? Para ustedes los maestros. Y pusieron una tasa de inflación constante de 7%. En consecuencia, lo que aparecía bajo ese mecanismo era algo falso. Ustedes no han recibido aumento, los maestros, en los últimos 5 años. No hemos recibido. Y ellos calcularon, en consecuencia, vea, un 9% progresivo es más que el 45%, pero como es progresivo, ¿no es cierto? Es aproximadamente 53%. Entonces, automáticamente les está aumentando la masa comparativa para sus propósitos y distorsionando la verdad. Yo simplemente me pareció, honestamente, y le diré poco burdo, por qué no decir exageradamente burdo, eso. Y el segundo tema que me pareció también, en realidad, yo le diría que poco honesto, y es que todo, en realidad, escuché a estas mismas personas hace tiempos referirse a un déficit actuarial de casi 70.000 millones de lempiras. Después los escuché en los medios como 50.000 millones de lempiras, ahora 30.000 millones de lempiras. Sin duda alguna, yo le puedo decir que lo que vemos en algunos de los países en donde se está modificando la edad para edad de retiro, bueno, son países en donde inclusive la esperanza de vida promedio es aproximadamente 5, 7 años superior a la de Honduras, ¿me explico? Y en consecuencia, al mismo tiempo, allá la principal lucha es porque les han destruido también derechos adquiridos. De forma tal que yo le puedo decir que para mí es difícil opinar sobre el marco de errores que ellos tienen. Yo les pedí que nos enviaran precisamente todos los estudios actuariales para poder demostrar exactamente que sus fundamentos son simple y sencillamente
elementos preliminares que tienen que profundizar en su estudio. En otra situación, doctor, nosotros siempre hemos mantenido que el INPREMA nunca estuvo en quiebra, porque el gobierno, imagínense que está interesado en crear una ley marco de seguridad social. Sí. Generó una imagen de esta institución en que siempre ha estado bien. Sí. Ahora el mismo director especialista, don Ernesto Carías, dice y ratifica que el INPREMA es la mejor institución de seguridad social en el país. Imagina qué interesante, por eso le digo simplemente sin comentarios. Yo creo que inclusive me estaba precisamente refiriendo el profesor Levi Ríos hace poco aquí en este programa sobre unas declaraciones que hizo el mismo señor, en donde plantea que el gobierno les debe cerca de 3.000 millones, entiendo yo, de lempiras. En realidad yo les digo que les deben miles de millones, producto de todos los errores que se han cometido desde el gobierno, desde esencialmente 1989. Y con eso tendrían ustedes verdaderamente elementos para hacer un verdadero cálculo actuarial. Simplemente si nos dan los datos, yo le puedo decir que podemos demostrar muchos de los elementos completamente contrarios a lo que se está manejando en este momento con un determinado interés. Pero fíjese que eso no es casualidad, el objetivo es desprestigiar todo lo que son los modelos colectivos o todos los modelos de esta naturaleza para tratar de privatizarlos. Tras todo eso es que viene también el tema del seguro social, el tema de los robos también multidimensionales. Imagínense, en el seguro social dicen que no menos de 7.000 millones, calcula entre 7.000 millones a 12.000 millones, y todos solamente se refieren en este momento a 392 millones. ¿Dónde están los 6.600 millones siguientes? Pero también en el INJUPEM se habla enormemente. Pero ¿quién puso a estos directores? Fue el gobierno. Bueno, algunos intereses partidarios, entonces no son los gremios los responsables exclusivamente. O sea, todos aquellos maestros que han estado durante años tienen el derecho exactamente a que se les dé lo que piden. Y no necesariamente, y aquí termino, no necesariamente a través de una dádiva, de una supuesta modificación para permitirles participar en la ley pasada. Esa ley es su derecho y en consecuencia no hay ninguna dádiva por parte del Congreso. Es más, como dijimos, no debe haber ninguna ley regulada por el Estado, con excepción de la parte específica de la supervisión. Como usted dice, ya para ir finalizando, finalmente los maestros están trabajando dedicados a los niños, a los jóvenes. Sí. ¿Cómo nos explicaría usted que el gobierno siempre reprime, violenta los derechos, desprestigiando a todo el magisterio a nivel nacional? Sí. Porque de eso se ha encargado. Sí, yo creo que inclusive desprestigia a los maestros, desprestigia a los médicos. Bueno, el enorme problema es que cuando usted quiere desviar la atención sobre lo sustantivo, entonces usted le traslada la responsabilidad a sus enemigos. Y aquí funciona aquella famosa máxima, como piensan muchos políticos en nuestro país. Bueno, políticos entre comillas. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Así es. Bien. Sabemos, doctor, que necesitaríamos mucho más tiempo para que usted nos hablara muchísimo sobre esta situación, en esta difícil situación que vivimos. Pero también aprovechamos la oportunidad porque también tenemos dos compañeros, al profesor Levi Ríos, que trabaja creo que en el Instituto Central Vicente Cáceres, y también tenemos a la compañera Leslie Dalia Hernández, que trabaja en el Instituto Jesús Aguilar Paz. Estos maestros han presentado la iniciativa de reconsideración para que se haga una amnistía o se reforme la ley del INPREMA. Compañeros, nosotros aquí este espacio pues está para ustedes en el momento que ustedes lo deseen. El Colprosuma está a su disposición, no solo en la parte técnica, no solo en la parte logística, sino que también en la parte legal. Si deseáramos escuchar los compañeros, tienen este espacio para que puedan expresar ustedes el trabajo que están realizando, cómo van los avances y cómo está esta situación que ustedes, estas actividades que están realizando, precisamente para ver si se hacen algunas reformas a esa ley tan nefasta para el magisterio. Bueno, buenas noches. Le damos las gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos al magisterio en general. ¿Verdad? Todos los compañeros que sí hemos sido afectados con la derogación del decreto 1026 de 1980 y con la emisión de la nueva normativa, que eso es indiscutible, que es totalmente nefasta para el magisterio y totalmente gravosa. Nosotros somos el grupo que redactamos una propuesta producto de la base del Magisterio Nacional.
Comenzamos a redactar la primera propuesta, la discutimos, la analizamos, luego hicimos otra convocatoria, la volvimos a reformar dependiendo de las propuestas que hacían nuestros compañeros, dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros, y fuimos retomando esas experiencias hasta formular la propuesta y está presentada en el Congreso Nacional. La propuesta está desde el 13 de mayo en el Congreso Nacional, la tienen todos los diputados de las diferentes bancadas de los partidos que están integrando el Congreso Nacional. Todas las bancadas hemos hecho los estudios, las han analizado, las hemos discutido y hemos visto que, y ellos han estado pues anuentes a escuchar nuestra propuesta y creemos nosotros que va por buen camino, considerando de que sí la ley es totalmente gravosa, tomando en consideración de que sí nuestros requisitos, nuestras garantías individuales y nuestra ley realmente que sí fue derogada, en todo caso sin consultar al magisterio, como lo estaba mencionando ahorita el doctor. Imagínense que es tan gravosa la ley que los compañeros que teníamos la edad en el momento de jubilarnos, no se nos consideró presentar la documentación requerida en INPREMA. ¿Por qué? Porque solo quedaron 10 días para poderlos presentar en el Congreso Nacional, en INPREMA, y de paso no hubo el espacio suficiente porque fue en un periodo vacacional, festivo vacacional. ¿Qué significó esto? Que eso ya estaba con mala intención. Es decir, nosotros estamos en vacaciones, la aprobaron y de tal manera que ni siquiera fue socializada con la base interesada, la parte interesada en conocer esa propuesta, y nosotros pues si lo hubiésemos conocido, hubiésemos hecho lo que hubiera sido posible para recoger la documentación e presentarla a INPREMA. Entonces desde ahí nosotros vemos que hay mala intención. Se ha dicho, ahora el debate está totalmente público y vemos nosotros entonces que los que están en INPREMA, como sabemos los directores, ganando sueldos súper grandísimos, ¿verdad? Y en relación a nuestro salario que tenemos 27, 30 años de estar laborando, es una ínfima, pues es irrisorio lo que nosotros ganamos en relación a lo que ellos están ganando. ¿Y de dónde se les cancela? Del dinero que nosotros estamos aportando a INPREMA. ¿Qué tal gravosa es en esa ley? Ellos manifestaban que no es cierto lo que nosotros estamos manifestando. Si está clarito en ese artículo 125 de la nueva ley de INPREMA, donde dice que por cada año cotizado por los primeros 25 es un 2%. ¿Cuánto nos están quitando ahí? Matemáticamente un 25% y 2.5 después del 25 años. ¿Qué significa ahí? Nos están quitando 2.5 para lograr los 30 años que requería la ley. Aparte de eso, la ley es clarita que dice que de 10 años pasó a 25 como requisito mínimo. Entonces eso es indiscutible y cualquiera que venga a decir que no es correcto, sí es correcto. ¿Qué queremos decir nosotros entonces a la base del magisterio? Que conocen la propuesta, está en el Congreso Nacional desde el 13 de mayo en toda la bancada. Nosotros como base hemos presentado, hemos formulado la propuesta y esperamos que en el Congreso Nacional se nos haga esa reconsideración, porque está basada en ley, en la justicia y en el derecho, que se han violentado la normativa constitucional de nuestro país y los convenios internacionales. ¿Qué queremos que se haga con nosotros? Que se nos dé el mismo trato que se dio con la emisión de la nueva normativa de la ley de Injupen. Ahí se respetó el marco legal. ¿Y por qué a nosotros no? Entonces, a nuestros compañeros a nivel nacional que no se preocupen, nosotros estamos siguiendo las directrices que ustedes como base nos están dando. Sencillamente estamos siguiendo los pasos y esperemos entonces que nos den una pronta respuesta, porque seguimos creyendo que esta ley nosotros es totalmente nefasta. No la reconocemos como una ley porque sí nos ha afectado nuestras garantías constitucionales y nuestras garantías individuales. ¿Qué acciones tienen ustedes planificadas? ¿Qué están haciendo como comisión? Mire, en primer lugar, nosotros estamos claros de que a nivel nacional el magisterio no acepta la nueva ley, porque claramente disminuye los beneficios que nos prestaba el INPREMA. El INPREMA no es, con esa ley, no es un instituto de previsión, porque dejó el objetivo fundamental por el cual fue creado. El INPREMA nació con el espíritu de ayudar a los docentes jubilados. Ya eso no existe. En vista de esto, nosotros hemos hablado con los diputados de todas las bancadas del Congreso Nacional. También tuvimos una entrevista con doña Nessie Martínez, que es una de las especialistas que está ahí en el INPREMA. Le planteamos el proyecto, lo leyó.
Entonces, el asunto es este, ¿verdad? El magisterio no acepta esa ley porque quienes les parece muy buena son los que la hicieron. Correcto. Pero quienes nos parece muy mala son los que vamos a recibir el efecto de la ley, ¿verdad? Hay mucha gente que no se puede jubilar aunque quiera, porque al jubilarse su ingreso se reduce hasta un 40%. Entonces, si esta persona tiene compromisos, ¿cómo se jubila? No puede. De tal manera que esta ley va a llevar a los profesores para que mueran dando clase, mueran en el aula. De tal manera que nosotros hemos hablado con la mayoría de los diputados y gente de todas las bancadas. Incluso diputados nacionalistas hemos hablado frente a frente y ellos mismos reconocen que la ley hay que hacerle algún cambio porque nos está golpeando a todos los maestros. Y no debemos pensar, profe, que los maestros somos personas individuales. Cada maestro es parte de una familia. Cuando nos afecta a un maestro, está afectando al núcleo familiar. Y ya estamos hablando de muchos miles de personas que por esa ley, ¿verdad?, estamos condenados a vivir en la miseria y a no poder jubilarnos, ¿verdad? Toda persona hace un plan de vida. Nosotros hicimos un plan de vida y a medio camino nos cambiaron las reglas, ¿verdad? Y nos quitaron la jubilación. Muy bien. Ya para ir finalizando, compañera. Bueno, lo importante aquí es que decirle a los señores diputados, ¿verdad?, que ellos son los padres de la patria, que consideren que ellos son los que están legislando ahí, que toman las mejores decisiones y que piensen que este es un sector grande que está aquí para transformar el país, que muchas veces se ha denigrado la labor docente. Y últimamente usted sabe la campaña de hostigamiento contra que se ha hecho contra los mismos docentes. Con el mismo docente. Entonces realmente que el que no es docente no sabe cuál es la verdadera labor que nosotros estamos haciendo, una labor totalmente titánica. Nosotros vemos los recursos, cómo vamos nosotros a dar esa clase con los jóvenes. Imagínense, el maestro que está frente a alumnos sabe lo que es de lo desgastante y con las condiciones sociales que tenemos ahora ante este país inseguro, con tanta corrupción que hay. Entonces, yo creo que sí es necesario que ellos reconsideren que este grupo, esta parte del grupo social que está en el país, somos los transformadores de esta patria, que depende de los incentivos que ellos tomen para favorecer a nosotros, así va a ser el desarrollo de nuestra patria. Entonces, queremos decirle que igual, lo que decía el compañero Levi, con esta ley que realmente tenemos, ¿verdad?, los centros educativos no van a ser realmente centros educativos con ancianos. Esto va a ser una prolongación de el Santa Rosita o de colegios de hospitales generales, lastimosamente que sin medicina y sin con el personal especializado tampoco para atender a estos profesores. Esa ley está hecha para que nosotros como docentes tengamos el ataúd ahí a la par. Ellos bien lo saben y lo reconocen. Incluso quisieron meter ahorita 2 iniciativas de ley para reformas y ellos reconocen que sí nos han afectado con esta nueva normativa. Ok, muchísimas gracias, compañero. Bueno, doctor Nelson, nos despedimos. Muchísimas gracias. Solamente la lucha organizada podrá, sin duda alguna, avanzar. Y lo otro, que haga una acción judicial internacional, no solamente sobre esto, sino que todo el historial que han tenido precisamente los maestros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Será en otro momento que los vamos a tener aquí para que nos dediquemos todo este tiempo a plantear esta situación. Invitar también a los compañeros que apoyemos esta causa. A todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo jueves, donde les llevaremos más información. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.